Iniciamos en forma. Entonces, bueno, esta es la segunda conversación. Hablemos de lo que pasó en la U. Esta serie de conversaciones surgen a partir de un trabajo regional de distintas latitudes y la red de jóvenes periodistas, en la que hicimos una revisión de 100 universidades de la región para saber cuáles de estas contaban con protocolo y cuáles no. Son universidades públicas y privadas. Todo el especial se puede consultar en el sitio pasoenlaudistintaslatitudes.net. Y en esta segunda conversación ya tuvimos una primera en donde hablamos de un panorama general, en donde entramos un poco más a detalle sobre los principales hallazgos de esta investigación y que están disponibles en este sitio. Y en esta ocasión lo que queremos es hablar un poco más allá del contexto del país, es también en la relevancia de la organización de las estudiantes, de lo que ha empezado a ocurrir en cambios en universidades de América Latina, y por eso hoy tenemos a 3 mujeres que nos van a ayudar a dar un panorama sobre esto. A cada una le voy a pedir que se presente brevemente, de qué país es, de qué universidad y qué es lo que ha estado haciendo en términos o en relación al acoso y la violencia sexual en las universidades. Entonces, ¿podemos empezar contigo, Florencia? Sí, claro. Mi nombre es Florencia Robeto, soy de la Universidad Nacional de Rosario. En concreto, lo que hemos estado haciendo ya desde el año 2014 es, en un primer lugar, elaborar procedimientos de atención en violencia de género, sabiendo que esto estaba recién comenzando y no teníamos muchos antecedentes en ese momento para su elaboración. Y a esos instrumentos de atención los acompañamos desde su inicio y creemos que esa es la fortaleza del trabajo que hacemos, con plan de acción y estrategias de sensibilización y de prevención de violencias sexistas en la universidad. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Ana, por favor. Bueno, buenas tardes a todas. Yo estudié en la Universidad Católica, ahí en el 2006 con otras 2 compañeras, fuimos facilitadoras de un seminario de género, y para el seminario se elaboró una propuesta de protocolo contra la acoso y la violencia de género, particularmente para la Facultad de Filosofía de esta universidad, y de ahí fuimos conformando un colectivo de mujeres dentro de la facultad. Luego se conformó una plataforma de áreas feministas en la que nos activamos y estamos acá en esa batalla por los protocolos que reconocidos en los espacios académicos. Pero particularmente en la universidad aún que se apruebe ese protocolo. Muy bien, muchas gracias. Diana. Bueno, pues mi nombre es Diana Fuentes, soy feminista, participo en una plataforma de investigación que se llama No Ficción, acá en Guatemala. También soy parte del colectivo Voces de Mujeres, que es un programa radial feminista que tiene 26 años al aire, y pues también soy corresponsal de Radio Francia Internacional acá en Guatemala y estudiante universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública en Guatemala. Y pues bueno, algunas otras cosas que, aparte también colaboradora en ciertos momentos con distintas latitudes, y que pues por eso nace mucho la iniciativa de este tema, desde el 2016 que colaboro con una primera nota sobre el tema del acoso, y pues ya después hubo ciertos acercamientos y estuvimos siempre con distintas latitudes trabajando el caso, y a mí me interesó mucho más porque después del 2016 regreso nuevamente a la universidad, retomo los estudios y pues me atraviesa mucho el tema. Prácticamente ya entro con una mirada diferente, tanto como estudiante y como periodista, en donde pues voy visibilizando más y empiezo a ya realizar una investigación un poco más a profundidad, que de hecho espero que salga pronto, en el tema del acoso, y a tener más relación tanto con colectivos organizados dentro de la universidad de mujeres,
que están promoviendo toda la situación de violencia dentro de la USAC, porque en este último año y a principios de este año la violencia fue mucho más fuerte que en años anteriores, o ha estado ahí siempre, pero no se ha hablado del tema. Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar ya con algunas de las preguntas para detonar ya la conversación y el intercambio, principalmente entre ustedes y quienes se han conectado, le pido a mi colega Florencia Luján, de Distintas Latitudes, si nos da también algunos datos para arrancar esta charla. Bueno, en principio agradecerles a todas por su participación en este segundo conversatorio. Y nada, contarles que a partir de nuestra investigación transnacional, pasó en la U, que la realizamos justamente para conocer la situación de lo que es la figura del acoso y la violencia sexual dentro del ámbito académico en las universidades de América Latina y el Caribe, obtuvimos una serie de hallazgos que pueden dar cuenta un poco de esta situación, pero partimos de la base de que 60 de las 100 universidades que investigamos no cuentan con este tipo de documentos para atender, prevenir y sancionar lo que es la violencia sexual dentro de estos espacios, pero si hacemos foco en lo que son cada uno de los países que tuvimos la oportunidad de analizar y sobre todo viéndolos por regiones, nos encontramos con que cada uno tiene un contexto diferente y dentro de esos contextos han ganado como pequeñas batallas. Por ejemplo, si nos centramos en lo que es la región Cono Sur, ahí encontramos la mayor cantidad de universidades que cuentan con protocolos, precisamente 20 de 10 universidades tienen este tipo de documentos, pero si nos vamos a Centroamérica, es la región que menos protocolos tiene. De 30 universidades, solo 9 cuentan con este tipo de documentos, lo cual no es un dato menor. Y, por ejemplo, si hacemos un poco más de foco en lo que es el país Paraguay, que Ana nos puede aportar más información después, 5 de las 6 universidades que consultamos no respondieron a nuestros pedidos de información o rechazaron la consulta, pero eso nos abrió las puertas para encontrar a estudiantes, jóvenes, activistas, feministas, que le están poniendo el cuerpo a esta falta de entrega por parte de las autoridades, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, en Argentina, en la que desde las autoridades y desde los sectores académicos se están haciendo cosas súper interesantes como las que va a comentar ahora Florencia, así que la idea de este conversatorio es hacer un contraste entre casos de éxito, pero también entre estas pequeñas batallas que han ganado las estudiantes en otros países. Gracias. Muy bien. Podemos arrancar entonces contigo, Florencia. Cuéntanos qué ha pasado, cuál es la experiencia. Sí, cómo no. Los protocolos en las universidades argentinas, en este momento en la Argentina hay 57 universidades nacionales y un montón de universidades privadas, no sabría decir el número, porque nosotras estamos en red con compañeras de universidades nacionales y son las que realmente conocemos y son las que realmente están encaminadas en estas políticas. Sabemos que no hay ninguna universidad privada que cuente con protocolo hasta ahora. También es cierto que la trama de universidades nacionales en la Argentina es muy grande y muy sólida, a diferencia de lo que pasa en otros países latinoamericanos. Bueno, lo que les decía, desde el año 2014, en ese año se aprobaron un protocolo en una universidad en la Patagonia y los procedimientos en facultades en la Universidad Nacional de Rosario. Luego, a partir del 2015, empieza a llover una catarata de aprobaciones de protocolos en todas, hasta llegar a hoy, que hay más de 30 de las 57 universidades nacionales con protocolo. Un matiz en relación a, si bien es en relación a de dónde vienen las políticas, si de abajo o de arriba, ¿no? Si desde abajo con la presión del movimiento estudiantil o desde arriba con la intención institucional de las gestiones universitarias.
yo creo que se combinan siempre los dos elementos. Las universidades acá en Argentina no hubieran aprobado ningún protocolo si no hubiera habido también un movimiento estudiantil, un movimiento docente y por supuesto el increíble movimiento de Ni Una Menos, que en el 2015 hace que todo el tema de la violencia sexista en todas sus manifestaciones se ponga en la agenda política, mediática, académica. Entonces yo creo que el trabajo fue en pinza, desde arriba y desde abajo. Y eso sigue sucediendo. De hecho, hay universidades donde todavía no se han aprobado los protocolos que siguen teniendo la presión de los estudiantes y las estudiantes para hacerlo. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que esto, entre la diferencia de la institucionalidad que tienen estas herramientas y lo que estas herramientas implican o significan para el movimiento, en este caso el movimiento estudiantil, el movimiento feminista en las universidades. Yo creo que todas estas herramientas son herramientas muy novedosas que colisionan mucho con los instrumentos, estatutos jurídicos, instrumentos legales con los que se gestionan las universidades. Digo, ninguno de esos estatutos disciplinarios, estatutos legales de las universidades, la ley o las leyes que organizan la vida universitaria fueron escritos con perspectiva de género. Entonces, muchas veces tenemos que, los protocolos le están diciendo a las universidades que tienen que hacer cosas que las universidades no tienen herramientas legales para hacer. Entonces, todos estos años ha sido un trabajo realmente muy artesanal, muy creativo, de ver de qué manera hacer que lo que decimos en los protocolos que hay que hacer se pueda efectivizar en las universidades. Y eso ha implicado discusiones con los gabinetes jurídicos de las universidades, incluso interpelaciones a los propios estatutos universitarios que en muchos casos hemos tenido que empezar a adecuar para poder aplicar los protocolos. Eso por un lado. Yo decía en la presentación que para mí los protocolos son un piso para empezar a ver los vínculos, para empezar a ver las violencias sexistas y cómo se expresan en la universidad, para hablar de los vínculos y de cómo nos vinculamos. Que con los protocolos solo no alcanza si solamente vamos a aplicarlos para generar sanciones. Que hace falta trabajar en la dirección de prevenir y sensibilizar para desmontar las estructuras y las matrices de pensamiento que hacen posible que esas violencias sexistas aún permanezcan intactas en la universidad. Y para eso es necesario trabajar en estrategias de prevención, en transversalizar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, en analizar la estructura institucional, cómo están distribuidos los roles, los cargos, las funciones, quiénes llegan a los lugares de mayor jerarquía, quiénes son rectores, por qué las mujeres nunca llegan a ser rectoras. Todo eso forma parte de lo que hace hablar ahora la herramienta protocolo, lo que hace visibilizar. En realidad los protocolos han servido para eso, para visibilizar todos los problemas que tenemos que dan cuenta de las desigualdades de género en las universidades. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Diana, tú, ¿cuál es la experiencia o el contexto que hay en Guatemala? ¿Qué has observado tú? Bueno, pues en Guatemala ahorita precisamente la Universidad de San Carlos está tomada. Ya hoy precisamente una semana y 2 días que los estudiantes tienen tomada no solo la Universidad Central, sino todas las universidades regionales de la USAC están tomadas y se han suspendido clases y labores por la situación no solamente de este tema, sino de muchos otros temas más que los estudiantes ahorita reclaman. Entonces yo creo que sí ha sido una situación tensa, desde principio de año esto se veía venir, porque los estudiantes, las estudiantes y precisamente también las mujeres organizadas dentro de la universidad estaban sufriendo abusos y acosos, e incluso compañeras que fueron violadas dentro de la misma Universidad de San Carlos, y se realizaron plantones en el mes de marzo y la organización tanto de colectivos de feministas individuales como de otros colectivos de estudiantes empezaron a organizarse por varios temas, porque también se habla del tema de la privatización, que en este caso está muy fuerte dentro de la universidad, y por eso esta toma llega hasta el día de hoy. Se culmina prácticamente esa organización a la toma de esta semana y 2 días que ya llevan las y los universitarios organizados en Guatemala. Estamos hablando de una serie de situaciones que vinieron desencadenando y
pues evidentemente sí la situación ahorita acá está muy tensa. Están habiendo muchos problemas, no solo coyunturales internamente, sino también como país, ¿no? Muy bien. Ana, ahí nos escucha Ana Portillo. Ana, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Sí, Eh, ¿me pueden repetir la pregunta porque se me desconectó un sí, no ratito? te preocupes. Quisiera que al igual que Diana, tú y Florencia, tú nos des un contexto de la situación en Paraguay, qué es lo que tú has observado desde lo que a ti te ha tocado. Ujú. Bueno, Paraguay es un país sumamente conservador y patriarcal, pero sí aproximadamente entre el 2015 y ahora se dan, confluyen interesantes en la universidad de cuestionamiento muy grande a todo el esquema de manejo de poder, corrupción. Uy, no te estamos escuchando, Ana. Se cortó. Se está cortando, ¿verdad? Corto. Sí, creo que ya sé. Florencia también se cortó, Florencia Luján. Uy, qué mal. No, acá estoy, Bien, estoy. bien, Sigo firme. Veo ahí a Ana, bien. pero creo que no está funcionando su conexión. Bueno, intentemos volver en un momentito con Ana, aprovechando y digo, si no tienes inconveniente, Norma Flores. Hola Norma. Creo que Hola, ¿qué tal? en lo que recuperamos la comunicación con Ana, Norma es una integrante de la tercera generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Norma hizo el trabajo y la pieza que tiene que ver justo con Paraguay, entonces, si quieres comentarnos algo de lo que tú viste, notaste cuando estabas haciendo este material de contexto, Norma, nos ayudaría mucho. Bueno, más que nada resaltar lo que estaba diciendo Ana, de que para entender un poco el contexto, Paraguay es un país, uno de los países más conservadores quizás del continente y con altos índices de violencia de género. Las universidades no están exentas de esa realidad. En Paraguay no hay, ninguna universidad posee ningún protocolo contra casos de acoso y violencia. Sí hay dos sonados casos que han trascendido a la prensa internacional, a la prensa nacional, no obstante, no, obviamente no son los únicos, son apenas los que pudieron, digamos, trascender porque están vinculadas a individuos muy poderosos. Pero bueno, en lo que a mí me tocó hacer el reporteo es que las universidades no quieren hablar del tema. La única universidad en la que sí tuvo una actitud más de, digamos, la que sí tuvo una voluntad y pudo responder fue la Universidad Estatal, la UNA, ¿verdad? Pero el resto de las universidades se cerraron totalmente, tuvieron una actitud bastante, hasta agresiva, de los funcionarios de la universidad, en ese sentido que es un tema que causa mucha polémica y bueno, mi conclusión, ¿verdad? Tras haber entrevistado, tras haber tratado con funcionarios de la universidad, con directivos, con estudiantes y con docentes, es que las universidades son lugares de mucho peligro para los estudiantes. Ni hablar para estudiantes con otro tipo de orientación sexual e identidad de género, la comunidad LGBTI, por ejemplo, o bueno, en fin, u otros tipos de discriminación como el racismo, el clasismo, ¿verdad? Que son también muy intensas, ¿verdad? Dentro de las universidades.
pero bueno, las pocas las iniciativas que hay de protocolo parten de los colectivos estudiantados, de colectivos feministas y especialmente de las dos universidades más grandes, que son la UNA y la Universidad Católica, que es la principal universidad privada que depende de la Iglesia Católica. Y de esa universidad justamente salió uno de los casos paradigmáticos más grandes de acoso que fue el caso de Kriskovic, que es uno que ya ha trascendido realmente a la opinión pública internacional porque es un extremo realmente de abuso de poder, ¿verdad? Porque él, con las influencias políticas que tiene, él ahora le destruyó la vida a la chica de todas las formas posibles y ahora incluso las últimas informaciones que hubo es que la contrademandó por difamación y calumnia, le destruyó la vida a la chica de todas las maneras y ahora lo último con la hazaña que tiene y el poder, digamos, y la impunidad, ¿verdad? Pues estamos en una sociedad, Paraguay es uno de los países más corruptos del continente, es que ahora justamente está con pedido de prisión para la chica encima, para peor todavía. Y ese, digamos, uno de los casos que es intocable, el profesor acusador, porque por los lazos que mantiene con la Iglesia Católica, con el Poder Judicial, o sea, y bueno, inclusive hablé con una investigadora, que es la que está haciendo que es la única que ha producido investigaciones académicas sobre sobre los casos de acoso y violencia de género en las universidades. Voy a escribir su nombre en el chat luego. Y ella, por ejemplo, lleva años estudiando y ella comenta cómo lo difícil que es por el tema digamos, realmente esta señora, esta académica se juega la vida haciendo esto también, porque el peligro está, las amenazas son tales que, bueno, ella pone en riesgo su pellejo, pone en riesgo su carrera también, ¿verdad? Haciendo esto, y ese es el panorama. Muchas gracias, Norma. Ahora, más allá del contexto y las particularidades de cada país, quisiera que cada una pudiera reflexionar sobre cuáles creen que son los retos o a qué hay que prestar atención en cómo se están organizando las estudiantes, cómo están participando las y los docentes, y sobre todo, de qué forma se están perfilando en sus países por lo que ustedes están observando, o ya sea que estén como observadoras o que estén participando. ¿Cuál es la ruta a seguir y a qué hay que poner atención en lo que continúa? Es decir, ¿se va a seguir con estas actividades de plantones? ¿Qué otras ideas están surgiendo? Entiendo, o es muy importante ver los contrastes, ¿no?, que hay en el camino andado en Argentina y lo que está sucediendo en Paraguay. ¿Cómo hacer que esto también tenga un impacto más allá de lo local? ¿Qué observan ustedes en cuanto a estos retos de organización colectiva y lo que están observando dentro de el campus universitario y fuera de? No sé, aquí es libre quien quiera tomar la palabra. Bueno, hago un comentario. Yo ahí escuchaba a las compañeras de Guatemala y de Paraguay y entiendo que sí, que la reacción patriarcal está a la orden del día, es uno de los mecanismos de estabilidad que el patriarcado siempre tiene para volver a dejar todo como era, digamos, ¿no? Cuando todas estas instancias empiezan a interpelar y a mover y a develar, bueno, la reacción es una manera autodefensiva, ¿no? Es reparar en el estado anterior para que todo vuelva a ser como antes. Cuando ya sabemos que es muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando se empezaron a visibilizar, cuando se cayeron vendas, cuando se empezaron a organizar estrategias para frenar el sistema patriarcal en todas sus formas. De todas maneras, a mí, digo esto y también digo que me parece que las estrategias que mejor han funcionado han sido las que han podido combinar la fuerza del movimiento estudiantil con los lugares que ocupan docentes, no docentes, administrativos,
políticos, funcionarios, con la gestión misma de las instituciones, donde se ha podido Ujú. articular mejor, incluso negociando, ¿no? O sea, avanzando, discutiendo cada uno de los puntos, es donde se han podido combinar estos elementos. Sobre todo porque, bueno, las instituciones universitarias son muy impenetrables, si no, ¿no? Sí. Tienen Ujú. estructuras de funcionamiento muy antiguas, muy anquilosadas, muy medievales en algún punto, donde todo se maneja en términos de poder. Entonces hay que incidir en el poder de las universidades desde todos lados y con una agencia, con una articulación bien fuerte entre distintos sectores. Eso para mí da mejores resultados en el sentido de que, bueno, eh, nadie puede decir que está bien que haya violencia de género en las universidades. Nadie puede decir que está bien que violen a una chica en el campus. Nadie puede decir que está bien que haya docentes acosadores. Yo creo que hay que darle las vueltas para que eso sea un sentimiento que todo el mundo rechace, digamos, que todo el mundo rechace estas situaciones y que por ese rechazo se sumen a garantizar que estas políticas se puedan implementar, digamos. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Diana, ¿tú quieres aportar algo? Claro, sí. Bueno, yo quiero también recalcar y pues ir un poco al pasado, porque en la Universidad de San Carlos, desde 1991, la situación de denuncias públicas sobre el acoso sexual se hizo por parte de los colectivos, en específico de ACURDEM, que ellos fueron las primeras que plantearon las primeras denuncias, y esto llegó al seno del Consejo Superior Universitario, y en 1992 se realizó la primera mesa redonda de la situación de las mujeres. Esto prácticamente inició desde los 90, de los procesos organizativos que las mujeres en Guatemala han tenido y sobre todo la incidencia y la participación de crear incluso políticas concretas de género a favor de las mujeres. La problemática se identificó, prácticamente ya son casi 27 años que este tema se menciona, que se empieza a trabajar, que las académicas empiezan a tener avances y a tener situaciones, pero al final la estructura y la casa de estudios, como decía la compañera, es tan patriarcal y machista que los avances se han reflejado muy poco y las distintas instancias administrativas a investigar los casos pues no se ha dado y los casos y el tema se han quedado prácticamente estancados porque hay una serie de casos y denuncias que se vienen dando desde esta época y tampoco existían en ese momento, desde 1992, eh, pues no se sabía exactamente cómo, después de estas denuncias y estas mesas que se realizaron, se armó una política de género. Esta política de género, digamos que fue mucho más amplia, es una política que va mucho más allá que únicamente un protocolo, porque la violencia que vivían las universitarias era sumamente fuerte. Además, estábamos saliendo casi todavía en el conflicto armado interno que se culminó en 1996 y las compañeras desde 1992 ya estaban trabajando el tema, pero se ha organizado, se ha tenido esa lucha, pero se ha visibilizado muy poco, evidentemente por esa estructura tan arraigada dentro de la universidad. Y creo que en este momento la ola prácticamente de las mujeres feministas jóvenes viene con mucha fuerza, viene con mucho carácter y con mucha iniciativa. Lo que sí tenemos, creo yo, es conjugar esas acciones del pasado con el presente y cómo unificarlas para que estos impactos y estas acciones realmente tengan y vayan más allá. Lo interesante de ahorita es que los colectivos y las organizaciones actuales han tenido una muy buena organización. De hecho, la Asociación de Estudiantes se ganó hace 2 años y es una mujer la que representa el espacio. Entonces creo que esos avances no se habían dado. La Universidad de San Carlos ha estado cooptada tanto desde la organización estudiantil hasta los aparatos más fuertes administrativos y creo que esa llegada de nuevas caras, de nuevas mujeres al espacio hicieron que ese miedo se fuera rompiendo lentamente, más no el peligro, porque el peligro está ahí. Las compañeras han sido muy atacadas. De hecho, la Asociación de Estudiantes actual hizo una investigación también sobre el tema del acoso, en donde lograron recopilar casi 700 casos de acoso
Y así se fueron dando otros colectivos como FEMUSAC, que también es otro colectivo, Tejiendo Sororidad, que son colectivos que empezaron también a hacer campañas en línea y empezaron a llegar denuncias de mujeres que trabajan, no solamente estudiantes, sino de trabajadoras, catedráticas, personal de limpieza, personal administrativo que ha sido acosado dentro de la universidad. Entonces esta problemática va más allá y prácticamente en Guatemala ahorita con la toma que les comentaba hace un momento y que ahorita los compañeros llevan ya una semana y un día con la toma de la universidad, es ese descontento, esa represión, ese abuso que ha habido por parte de las instancias y las pocas acciones. De hecho, el Instituto Universitario, porque hay un Instituto Universitario de la Mujer dentro de la USAC, pero ahorita había sido precisamente, acaba de cambiarse rector este año, y las acciones se han sido muy limitadas, ¿no? O sea, les dan poco presupuesto, son instancias que no les dan presupuesto para trabajar de la mejor manera, que es poco personal investigativo, poco personal porque evidentemente no se quiere. Y las denuncias sí han habido tanto en las regiones, en los centros regionales y a nivel central. Pero hay incluso abogados que trabajan dentro de la misma rectoría, que saben y ya tienen como la dinámica, seguramente desde 1992, de cómo acallar y cómo reprimir estas acciones que las estudiantes han tenido. De hecho, la última entrevista con una de las compañeras, tanto representantes que están dentro del Consejo Superior Universitario como estudiantes que han hecho denuncias, explicaban que la misma rectoría tiene abogados que las condiciona, que les hace firmar documentos en donde ellas desmienten que eso fue así, en donde las mujeres tienen que decir que ellas aceptaron ser novia de tal catedrático y demás, porque la represión va más allá. Incluso no es una situación en donde solo estén los administrativos, sino hay contacto con crimen organizado, porque las chicas decían que después de eso eran perseguidas o intimidadas por personas que están en la delincuencia y que evidentemente les decían y las intimidaban. Incluso una compañera tuvo que tener sus padres, le tuvieron que pagar seguridad para poder llegar a la universidad porque tenía miedo después de haber puesto la denuncia en que fuera asesinada. Entonces es una conexión y una estructura de crimen organizado muy fuerte que está muy bien compactada y está muy bien callada en Ciudad de Guatemala. Muy, muy fuerte lo que nos compartes, Diana. Vamos a ver si podemos escuchar a Ana. Sí, Ana, ahí la estoy ¿escuchaste la pregunta o quieres que vuelva a hacerla? Sí, sí, respecto a la situación de las organizaciones y sus perspectivas, acá el tema de organizarse en torno al acompañamiento de estos casos emblemáticos que tenemos sigue siendo la prioridad y sigue siendo muy importante porque son tres pesos pesados muy representativos, ¿verdad?, de poder patriarcal acá. Uno de ellos, sobre todo, el caso que Norma habrá comentado, que tiene que ver con un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado, o sea, un alto cargo dentro del Poder Judicial, y sobre el cual ahora hay mucha presión para su destitución. Esto tiene que ver mucho con que la impunidad en estos casos tendría un efecto también muy desmovilizador para las estudiantes. Entonces se ve esto como en el horizonte inmediato. Creo que otro elemento importante de la perspectiva de acumular y tener avance es la posibilidad de aprobación de un protocolo dentro de la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad pública más grande del país, la más antigua, y la posibilidad de aprobar un protocolo en esta institución realmente daría un reconocimiento muy grande a la batalla, porque lo que alegan siempre las autoridades es que no hay mecanismos claros, siempre se pone en duda la reputación de quien denuncia, de que realmente hay un interés detrás de esa denuncia y no se justifica, se trata de atenuar el acoso, una serie de situaciones. Y por otro lado también es muy importante la perspectiva de fortalecer los colectivos de estudiantes, incluso colectivos interestamentales, con las trabajadoras, con las docentes, porque el hostigamiento es muy grande, sobre todo en ciertas unidades académicas.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional es un espacio muy particular en ese sentido. Como los primeros en tener un colectivo de estudiantes, el colectivo Serafina Ávaros, que empezó a organizarse, a hacer denuncias, pero el nivel de hostigamiento es altísimo, la persecución, el acoso de los mismos pares, de los mismos compañeros es muy alto. Entonces, el poder avanzar en esto es demasiado necesario porque es el mecanismo de resguardo básico de quienes denuncian, de quienes encaran los procesos. Y también lo que suele pasar, como pasó en la Facultad de Medicina, que es uno de los espacios que aprobó protocolo, ¿verdad?, en la Universidad Nacional de Asunción, también el protocolo desde las autoridades tiene un sentido de desmovilización. Es decir, como que la existencia ya de ese mecanismo legal ya se ve como el avance necesario y que a partir de eso las chicas tienen que dejar de reclamar, las estudiantes tienen que dejar de organizarse, pero lo que vemos es que no hay ninguna aplicación concreta de estos protocolos aprobados. Sobre todo en la Facultad de Medicina, sí, el caso de un docente muy emblemático que fue miembro del Consejo de Facultad, Rodrigo Andersen. Entonces acá la lucha por la impunidad es el horizonte inmediato y después la consolidación de estos objetivos y a partir de ahí empezar a pensar en cómo salir, avanzar más allá del acoso incluso, o sea, las cuestiones curriculares, la posibilidad de la investigación y la teoría de género, la cuestión de paridad en los consejos de representación. Esos son los horizontes que tenemos en términos organizativos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, han señalado aspectos como muy relevantes, o sea, Florencia hablaba y creo que todas han coincidido en algún punto en esto, que es la relevancia de la articulación entre estos colectivos de estudiantes, pero también que cada vez más haya un intercambio y unas propuestas o acciones más encaminadas de manera conjunta entre los colectivos que están conformados por estudiantes o incluso personas egresadas también, las trabajadoras, ¿no?, que de repente también al hablar del acoso y la violencia sexual en las universidades, a veces nos centramos demasiado en las estudiantes, los estudiantes, pero también están las trabajadoras y bueno, también lo que van haciendo las y los docentes. Entonces, creo que este es un punto relevante. Y otro es este contexto que suele haber en varios países de la región, que además son por sí mismos ya en donde hay violencia, una violencia mucho más, digamos, extendida, que permea distintos ámbitos, ¿no? Lo cual facilita que haya represión y hostigamiento. Y creo que esto me lleva a preguntarles si hay estas dificultades graduales, que por supuesto no son las mismas en Argentina que en Guatemala o que en Paraguay, por lo que nos han contado en esta conversación, es qué relevancia o qué tanto estos colectivos están empujando hacia alianzas también, digamos, regionales. O sea, creo que parte también de la ambición de Paso en la U es que como región latinoamericana también creemos o tendamos un espacio para que ustedes justamente desde la docencia, la academia, el cuerpo estudiantil, las colectivas y colectivos, pues empiecen a dialogar y a intercambiar y a ver qué mecanismos o qué rutas pueden caminar en conjunto para hacer frente a esto, ¿no? Creo que si hubiera un eco de lo que sucede en Paraguay, en más medios o en más espacios de la región, creo que sería distinto, ¿no? O sea, creo que habría un apoyo ahí. Entonces, mi pregunta va a, ¿ustedes cómo ven esta necesidad de esta alianza regional? ¿Hay algo que se esté perfilando en sus países como hacia esta ruta? Comienzo, acá, bueno, yo comentaba ya, conformamos en 2015 la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias. Ahí están representadas compañeras feministas, académicas, sobre todo docentes e investigadoras de más de 30, casi 40 universidades. Esa red para nosotras fue clave también
para fortalecer los espacios de creación de protocolos en las universidades que aún no estaban creados, para mejorar o discutir sobre la implementación de los protocolos en aquellas que habíamos sido las primeras. Hicimos clínica de casos para trabajar, bueno, cómo se abordan los casos en el marco de los protocolos. Revisamos las dificultades con las que nos encontramos a nivel burocrático, administrativo, institucional. También trabajamos en la línea de lo que implica esto en materia de transversalización de la perspectiva de género en la institución. Digo, esa red es de carácter nacional, porque bueno, estamos todas las universidades, pero ha sido fundamental, así que yo abono también a que podamos configurar quizás en el futuro, a lo mejor empezar por un primer encuentro de una red de universidades latinoamericanas para ponerse a discutir sobre esto. También entiendo que estamos como en procesos muy distintos, en distintos países, no es lo mismo Uruguay que México, que Argentina, Paraguay, pero también está muy bien porque sabemos de que ese tipo de encuentros, de espacios, de jornadas de reflexión colectiva son las que nos hacen crecer, nos hacen mejorar incluso lo que ya venimos haciendo. Eso pasa con los encuentros feministas latinoamericanos o con otro tipo de encuentros que son más de organizaciones, pero que en este caso, siguiendo esa tradición, podríamos hacerlo desde la universidad. Y lo último que quería contar es que en el año 2017 definimos con esa red que era importante entrar como red dentro del Consejo Nacional Interuniversitario. Eso es el Consejo de Rectores y Rectoras, donde se juntan todos los rectores y rectoras a discutir política académica y presupuesto, básicamente. ¿Cómo se distribuye el presupuesto entre universidades? Nosotros entendíamos que para que esto se siguiera creciendo y estuviera fortalecido, teníamos que disputar un renglón en el presupuesto de las universidades, entre otras cosas, digamos, y también discutir política académica vinculada a la perspectiva de género. Y así fue que, bueno, hicimos el lobby necesario con las rectoras aliadas feministas, que eran dos, en un colectivo de 57 rectores, hay solo 5 rectoras, y de esas 5, solo 2 eran feministas, para crear, institucionalizar esta red. También sabemos que la red en ese espacio puede tender a la burocratización, y eso no queríamos, así que permanentemente vamos tejiendo la red movimiento junto con la red institucional en el CIM a la par, para precisamente no perder nuestra capacidad de articulación y de movimiento, que es lo más rico que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Diana, Ana, ¿alguno de ustedes? Bueno, pues yo les quería comentar que, digamos, ahorita la fuerza de las y los estudiantes a principio de año, porque se desbordaron por la situación de violencia que se estaba viviendo, las compañeras ya estaban organizadas, pero con colectivos muy pequeños, desde Tejiendo, Sororidad, FEMUSAC, el Instituto Universitario de la Mujer, Voces de Mujeres y otros colectivos. Pero estos últimos detonantes de esa violación, que fueron una violación y 3, fueron como el detonante en donde las compañeras dijeron, bueno, basta ya, y se realizaron plantones dentro de las universidades, en la Universidad de San Carlos, y en ese momento cuando yo voy al plantón les pregunto a las compañeras, y precisamente les preguntaba esto, cómo veíamos esto. De hecho, Daniela Gaitán, que de hecho también se comunicó con distintas latitudes, veían la necesidad de acuerparse y que vieron que habían investigaciones de este tipo con distintas latitudes, y bueno, por distintas latitudes yo voy a este espacio y les consultaba y les preguntaba eso, cómo el colectivo o los movimientos ahora que están haciendo estas denuncias muy fuertes, se veía la necesidad de organizarse, y ellas decían que una de las prioridades era preciso, primero, como compactar esa organización interna dentro de la universidad para acuerparse y de hecho conocernos entre todas y todos, y después ya poder abordar con otras universidades y, ¿por qué no?, a nivel latinoamericano. Ellas, de hecho, por eso se comunicaban con DL, porque habían sentido como un detonante o un acuerpamiento con este tipo de investigaciones, y que ellas en ese caso estaban en ese plantón. Y de ahí realizaron un encuentro de mujeres universitarias, que este encuentro fue también interno dentro de la universidad y que pues también pude estar. Y en ese encuentro fue muy interesante porque la articulación de las mujeres universitarias ya se hizo también con colectivos de mujeres trans,
de mujeres LGTBIQ dentro de la universidad, que también, como decía la compañera, reciben mucha violencia. Y empezaron en este encuentro a dialogarse y a discutirse todos los temas de violencia que se están sufriendo desde las jóvenes y cuáles serían como las acciones más concretas. Y creo que una de las cosas que puedo resaltar fue el tener el acercamiento con estos otros colectivos, incluso con organizaciones de mujeres, en este caso de mujeres que trabajan en las tortillerías aquí en Guatemala y que estuvieron dentro del encuentro, cómo acuerparse la academia con mujeres que también están siendo violentadas y que ellas de hecho decían, nosotros estamos hoy aquí en el encuentro de mujeres universitarias, las mujeres que trabajan en tortillerías, porque reflejaban y decían de que cuando las chicas en la universidad estás todo el día dentro del campus, vas a buscar un lugar en donde comprar y veían a las mujeres de las tortillerías que también eran acusadas, que también estaban sufriendo violencia y las chicas deciden organizarse para empezar una investigación acerca de los abusos que estas compañeras sufren. Y entonces ese encuentro para mí fue muy novedoso porque habían estudiantes, habían organizaciones de mujeres que incluso son más invisibilizados que otros, ¿no? Que solo las académicas, sino que al final esa violencia está en todas partes y en todos los extractos, desde mujeres de casa, mujeres que trabajan en estos espacios, que aquí prácticamente son mujeres que están encarceladas, las que trabajan en las tortillerías, y cómo las universitarias están viendo esa mirada más allá de la organización, y creo que eso hace que parte de esta lucha que se está haciendo sea más compactada y sea incluso más con las regiones. Y yo creo que una de las muestras más grandes ahora también es que el campus universitario está tomado, pero también los centros regionales están tomados. Entonces esa es parte, creemos ahorita, de la organización interna como universidad que se logró y que se está compactando, y cómo también visibilizarse a nivel de las organizaciones y cómo hacerlo más allá con encuentros regionales, porque se dan cuenta que es básico, necesario y fundamental, sobre todo porque la violencia que se está sufriendo cada vez más es sumamente dura, casi que imposible aguantar el ir a estos espacios universitarios sin que recibas este tipo de violencia, y eso creo que las compañeras lo han visto, lo han visibilizado, y es una prioridad el trabajar regional y a nivel interno. Muy bien, muchas gracias. Diana, Ana. Sí. Acá en términos de articulación hay mucha relación con los movimientos feministas de Argentina, mucho intercambio, muchas compañeras que van al encuentro anual de mujeres, y de ahí se nutre muchísimo el movimiento feminista acá en parte. Uno de los elementos, por ejemplo, fue ver cuestiones de investigaciones de género que se estaban produciendo y tratar de replicar metodologías de acceder a más datos locales a partir de esto, pero aún es muy incipiente la articulación, y particularmente un desafío acá dentro del ámbito universitario en la articulación desde distintas regiones y puntos dentro de Paraguay mismo. Todavía es muy incipiente, el intercambio se da más entre los grandes centros urbanos, Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, que son las ciudades más grandes, y también con más población universitaria, pero aún falta más esa visibilidad. ¿Se cortó? Sí, a ver. Ana, ¿nos escuchas? Creo que Igual Ahí ya, está como... Liz, sí. te comento, a mí se me está por quedar sin batería la compu, así que en cualquier momento también me corto. Yo por las dudas voy saludando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Florencia. No, gracias a ustedes, y un placer y encantada de que podamos organizar un encuentro latinoamericano. Sería fabuloso. Sí, bueno, Gracias. Muchas gracias. no sé si vos te has conectado, yo desde ayer soy la responsable del área de género y sexualidades a nivel universidad, así que quedamos a disposición para lo que les parezca necesario organizar. Perfecto, muchísimas gracias. Estaremos en Gracias a comunicación. ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias, Florencia.
Ana, ¿ahí ya nos escuchas? Listo. Disculpe mi problema de conexión acá, se me Sí, no, no te complica, preocupes. pero como les comentaba, aún es incipiente, pero sería muy importante para nosotras acá, por ejemplo, presionar más de que vengan referentes en el tema de género y feministas al ámbito universitario que está muy restringido. De hecho, algo que nos vino pasando después de toda esta campaña contra los acosos, toda esta visibilización de estos tres casos emblemáticos, es que los grupos fundamentalistas empezaron a organizar espacios, seminarios, debates dentro de las universidades con sus referentes y en toda una campaña de desprestigio al feminismo, desprestigio en todas las denuncias que se estaban haciendo. Entonces, reposicionar la importancia de que existen referentes académicas, teóricas, de que existe producción científica con la perspectiva de género acá es muy importante, y también posicionar los casos a nivel internacional, inclusive que universidades con las que las universidades paraguayas se relacionan en redes puedan tomar posición sobre esto que está pasando acá, que está muy silenciado y restringido todavía. Ok. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando, quisiera saber si alguien de las personas que está conectada a esta conversación quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Tenemos unos minutitos antes de cerrar la charla. Entonces, pueden pedir la palabra en el chat o formular su pregunta en el chat. Creo que no hay ninguna pregunta entonces. A ver, Verónica. ¿Listo, Verónica? Adelante, por favor. Si quieres comentarlo. Ah, bueno, muchas gracias, Verónica. Está bien. Bueno, Verónica nos está Gracias, Vero. comentando que le ha parecido interesante esta charla, esta conversación. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario? Creo que no. Bueno, si no hay alguna pregunta o participación, nada más quiero saber si Diana y Ana tienen algún último comentario que quieran decir antes de cerrar la charla. Bueno, yo tal vez solo mencionar que, y que tal vez fue algo que se me escapó en toda la conversación, es que a partir de esos plantones también acá se crearon algunas mesas de diálogo para enfrentar el tema de la violencia para las mujeres, pero que lo minimizaron a poner una talanquera o poner más cámaras, en donde al final pues tampoco se veían mayores efectos, pero creo que esos avances, solo el hecho de que las compañeras de Tejiendo Sororidad pudieran estar en esta mesa fue un avance sustancial porque no se había tomado en cuenta a estas organizaciones, aparte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que de hecho tampoco querían tomar en cuenta a la Asociación de Estudiantes Universitarios dentro de estas mesas de diálogo. Entonces creo que esos pequeños avances, lentos, pero con mucha fuerza, y sobre todo las compañeras que están en estos diálogos, se han sentido mucho más acuerpadas, incluso las estudiantes universitarias que están representando dentro del Consejo Superior Universitario a partir de toda esta serie de denuncias, se han sentido respaldadas porque ven que hay otras organizaciones de mujeres, que hay organizaciones o en este caso como distintas latitudes que están abonando en la investigación sobre estos casos de acoso y violencia. Han sido sustanciales, creo yo, para no sentirse solas, para sentirse más acuerpadas y como poder continuar en este proceso que hoy por hoy pues está muy duro dentro de la Universidad de San Carlos,
pero que pues hay una luz al final del túnel y que esa luz, creo yo, es esa fuerza que los estudiantes están y las mujeres están teniendo dentro de la universidad y de todos los estudiantes en general, porque ahora pues no solo se está tratando el tema del acoso, sino también el tema de la privatización, el tema de realizar tesis, cómo las mujeres se exponen cuando hacen sus pasantías en los lugares a los que van, o bueno, una serie de problemáticas que se están dando ahora y que pues esto creo yo ayuda a que ese acuerpamiento siga y esté más fuerte. Entonces, pues nada, me parecía como prudente mencionarlo y pues que como organizaciones están tratando de hacer esos cambios que se necesitan dentro de la universidad, sobre todo dentro de la única universidad estatal en Guatemala. Y pues a ustedes, gracias por la invitación a este foro y con todas las ganas de seguir cubriendo el tema, pues porque es un tema, como les comento, atraviesa un montón y que atraviesa desde el momento que entras a la universidad y estás en un salón de clases y oyes comentarios machistas, misógenos, dentro de los mismos catedráticos que dan las clases. No Muy de bien. todos, evidentemente, pero sí de algunos. Sí, muchas gracias, Diana, por tu participación. Y seguramente seguiremos buscándote para seguir viendo posibilidades para hacer algo de distintas latitudes, más allá de este especial paso en la U. Es un tema que no queremos soltar, entonces seguiremos ahí atentos. Muchas gracias. Ana, ¿tú Perfecto. quieres comentar algo? Hacerles la posibilidad de conseguir una situación animal, agradecer por la iniciativa, sobre todo de dar una medida para leer que son procesos niños. Creo que es una herramienta muy importante y quedamos atentas a la posibilidad de otros encuentros, otros intercambios, inclusive presentar investigaciones regionales acá en Paraguay sería muy importante en las universidades y en el campo académico, y también esta articulación con organizaciones de mujeres que estamos por los derechos, así que muchísimas gracias sobre todo y atenta a próximos encuentros y discusiones. Gracias, Ana. Te vemos un poco entrecortada, entonces, pero bueno, son problemas técnicos naturales de este tipo de conversaciones. Antes de cerrar, hay una pregunta de Historia que nos pregunta qué experiencias de acciones o procesos de justicia para las mujeres, además de las denuncias formales, pueden compartir dentro de la universidad. ¿Alguna de ustedes tiene algún ejemplo, alguna referencia, o más bien esta pregunta que nos deja, más bien la tomamos como ruta de trabajo también periodístico? Bueno, pues mencionar que en Guatemala una de las denuncias que de hecho se hizo, creo que la denuncia, a partir de la denuncia que la compañera hace, sobre todo en una unidad académica que es en arquitectura, en la Universidad de San Carlos, ella logra poner la denuncia y cuando hay cambio de rector, las y los maestros, sobre todo mujeres, la acuerparon bastante y esa denuncia logró tener su camino, ingresar al Ministerio Público. Y lo que sí creo yo importante de mencionar es que a la persona que fue la que pues dañó a la compañera fue despedida del campus, pero tuvo que haber un proceso de cambio de rector, de director, de decano dentro de arquitectura para que esta persona pudiera cambiar. Estuvo todavía un año más, que ella incluso ese tiempo dejó de ir a estudiar porque lo veía al tipo. Entonces, fue difícil, pero yo creo que cuando ya los maestros, y como hablábamos anteriormente, podían acuerpar a la estudiante y pues esa denuncia se hizo más visible, entonces se despidió a la persona que hizo esto, pero bueno, es como algo concreto que se pudo lograr con la denuncia, pero el caso de todos modos siempre se tapó dentro de la misma rectoría,
no hubieron, y ahorita el Ministerio Público a partir del año pasado que se puso la denuncia, como en octubre, yo a la compañera la entrevisté más o menos hace como 2 meses y me decía que tampoco han habido como seguimientos del caso en la investigación. Bueno, pues muchísimas gracias a Diana, a Ana, a Florencia. No sé si tú, Norma, quieras decir algo para cerrar. Buenas, ¿qué tal? No, realmente no tengo nada más que agregar. Agradezco mucho a todas las personas presentes y bueno, ojalá que, para mí una última reflexión que diría es que es importante que los países, ¿verdad?, no estemos aislados, sino que este tipo de problemáticas sean conocidas a nivel regional, sean discutidas y sean como abordadas de manera regional. Creo que es la única y la mejor manera para cambiar la realidad dentro de nuestros países. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, gracias. El compromiso de Distintas Latitudes es continuar con este tema, no soltarlo. Habrá una tercera charla final que estaremos anunciando en su momento. Ojalá puedan volver a participar, a estar presentes. Y nada, les invito a revisar el especial, a conocer las historias que publicamos, a asomarse un poco a lo que está ocurriendo en la región. Y esperamos que sea de utilidad para todas ustedes. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Y pues nos vemos en la siguiente conversación. Gracias.